El niño Antón ha tenido que enfrentarse en el Magnus Carlsen Invitational al mejor jugador del momento. Estaréis pensando, pero si tú no estás jugando el torneo, Luisón. No, me refiero a Magnus Carlsen, al campeón del mundo, que ha seguido 5 reglas estratégicas para intentar batirlo, y esto es lo que ha ocurrido. Bienvenido amigo Luisonero a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axedrace, donde vamos a ver ese duelo que muchos españoles y muchos noruegos esperaban. Se trata del enfrentamiento entre Magnus Carlsen, campeón del mundo que jugaba con las piezas blancas, frente a David Antón en la quinta ronda del Magnus Carlsen Invitational. Magnus Carlsen ha empleado 5 reglas estratégicas muy instructivas que vamos a ver, 5 pasos, 5 ideas, 5 conceptos que vamos a tratar de destacar en este vídeo porque son bastante instructivos y te pueden ayudar a ti en tu ajedrez. Bueno, como estamos viendo, la partida ha comenzado con una apertura española donde después de caballo F6 de David Antón, Magnus Carlsen elige D3. Magnus Carlsen es bastante dado a elegir estos esquemas con D3 en lugar de enrocar, que es la línea teórica principal. Ante D3 lo cierto es que en algunos casos el blanco está amenazando cambiar en C6 y ganar el peón de E5, puesto que ya no hay tema contra el peón de E4, quiero decir. Después de alfil B5 planteando la española A6, pues si el blanco en algún momento decide cambiar y ganar este peón, pues hay ideas con dama D4 y cuando quites el caballo recupero el peón. Pero si te vas y en algún momento el blanco juega D3, ahora esas ideas ya no son tan sencillas. El negro juega alfil C5, con lo cual esa idea de alfil por, peón por y caballo por E5 ahora no vale porque el alfil apunta a F2 y vendría dama D4 atacando el caballo, doble amenaza, caballo y el punto F2. De manera que es una jugada que evita esta línea. De todas maneras hay que decir que después de alfil C5 Magnus Carlsen sí que ha elegido alfil por C6, pero no tanto para venir a ganar ese peón, que no se puede ganar, sino para seguir jugando contra este esquema bastante interesante, llegando a posiciones que él ha jugado en otras ocasiones similares a partir de la defensa berlinesa de la apertura española. Caballo C3 está eligiendo el blanco un esquema, bueno, viene dama E7 para tener defendido el peón de 5, H3 jugando, saliendo de las líneas teóricas principales y jugando ahora alfil E3 para cambiar este alfil, que es la pieza más activa del negro. Después de cambiar, el blanco ha abierto la columna F. En alguna ocasión el blanco, Magnus Carlsen, ha jugado con blancas este tipo de estructuras, cambiando alfiles en E3, llegando a esa posición con peones doblados y con la columna F, que es bastante interesante para las blancas. A veces lo ha hecho a partir de una apertura italiana o como aquí a partir de una apertura española. El caso es que David Antón juega aquí caballo B6, que nunca se había jugado en esta posición, que deja paso al alfil de C8, aunque el caballo en B6 igual no va a estar tan bien. El caballo no tiene saltos importantes, no tiene jugadas donde ir, pero David Antón está priorizando el desarrollo, completar el desarrollo del alfil de C8. Magnus Carlsen viene a tratar de explotar ese tema, que el caballo no tiene buenas casillas y rápidamente intenta ganar espacio en el flanco de dama y tratar de amenazarlo, por lo que las negras han jugado David Antón a 5, evitando la idea de Magnus Carlsen, que juega dama de 2, con lo cual puede elegir más adelante entre enrocar largo o enrocar corto. Está jugando a 2 cartas, a 2 posibilidades Magnus Carlsen en esta posición, y David Antón hace lo mismo, juega alfil de 7 y dice, bueno, ahora cuando yo vea por dónde te enrocas, ya veré yo también por dónde me enroco. Magnus ha jugado B3 muy sólido, que bueno, sobredefiende el punto A4, lo tiene todo controlado, todo defendido, y antes de definir su rey, como decimos, David está siguiendo la estrategia también de esperar a ver qué hace con su rey Magnus Carlsen. El negro va a maniobrar con su caballo, lo cual es importante porque, como decimos, el caballo en B6 no está bien y porque las negras quieren jugar B6 para que el peón de A5 quede bien defendido y que la torre de A8 no tenga que estar cumpliendo esa función siempre. Recordemos que la dama
desde D2 puede tener influencia en algún momento sobre ese peón de A5, y el blanco muchas veces está listo para maniobrar también con su caballo, que podría venir hacia el flanco de rey a buscar casillas importantes en ese sector del tablero. También con un peón en C6, en este momento ese caballo está dominado de alguna manera, no tiene saltos importantes, así que el blanco va a quitar en algún momento el caballo, y como digo, la dama atacará ese peón, con lo cual B6 es bastante lógica. Juega G4 en el flanco de rey después de H5. Finalmente ya las blancas sí definen su rey. Ahora era importante, puesto que existe la presión en G4. El negro juega caballo de 6. Por supuesto, el cambio no sería bueno y ganar este peón, porque después de torre por y alfil por G4, esa variante no nos sirve, porque el blanco estaría activando mucho su torre, obligando al rey enemigo a venir a D7, y parece que en esta posición, a pesar del peón, el negro podría tener problemas. De ahí que no elija esta línea el negro, que se decide por caballo de 6. David Antón hace algo bastante natural, preparar también el enroque largo, quitar un caballo que no está bien, y mantiene la presión en G4. El blanco sigue maniobrando con su caballo. Era interesante jugar H4 para quitar la casilla G3, puesto que este caballo puede querer llegar hasta F5. F5 es una casilla importante. Si el negro juega G6, por ejemplo, para que el punto F5 quede controlado, crea otra debilidad, crea debilidades en las casillas negras de ese sector del tablero, así que es muy delicado tomar una decisión con negra sobre cómo evitar que el caballo llegue a F5. De hecho, después de B6, para defender este peón y poder enrocar largo, y dama C3, las negras han jugado F6 y han esperado a que el blanco sitúe un caballo. Han cambiado y han enrocado largo. Han esperado, como digo, David Antón, a que el blanco sitúe su caballo en F5 para cambiar el alfil, puesto que si cambio el caballo me voy a quedar con un alfil muy malo. Y este es un momento importante porque Magnus Carlsen está consiguiendo la primera estrategia, el primer triunfo estratégico en la partida, que es crear alguna debilidad en el flanco de rey. En este caso, el peón retrasado de G7, aunque, como vamos a ver, David Antón se decide a desembarazarse de él muy pronto, pero tras los cambios queda otro. Es decir, sí, me quito una debilidad, pero queda otro peón retrasado que podrá ser atacado en la columna F. Y Magnus Carlsen ha jugado de una manera muy sencilla, pero vamos a ver con muchos conceptos. Ha jugado con esa claridad estratégica a veces de las partidas de capa blanca. Juega caballo C4, quiere entrar en una posición de piezas mayores solamente, donde explotar la debilidad del peón de F6. Las negras juegan dama G5, ponen un ojo también en ese peón. No parece bueno cambiar este por este, porque E5 será también luego una debilidad y C6 quedaría atacado. Sería bastante problemático para las negras, que juegan torre de 6. Ahora sí, torre F3, defendiendo y preparando doblar torres contra el peón de F6. El negro juega dama G7, dobla torre. La dama G7 controla una posible entrada de la dama por F7 para atacar F6. Y me gusta mucho el segundo, o sea, el primer triunfo estratégico de Magnus ha sido crear una debilidad. El segundo precepto, la segunda regla que sigue, es cambiar la pieza más activa del rival. El negro se ha quedado con sus piezas pasivas, excepto la torre de E2. Pues Magnus, con mucha claridad de ideas, el siguiente paso, el siguiente triunfo estratégico es cambiarle la pieza más activa al rival con torre por F2. Una vez que lo ha conseguido, vamos a ver cómo no es claro que el blanco pueda ganar con tan solo esa debilidad. Y viene a crear otra, porque bueno, los peones doblados pueden ser débiles por concepto, como son doblados, pero no son atacables en esta posición. Entonces el negro tiene solo una debilidad. El tercer triunfo es crear la segunda debilidad, y la segunda debilidad van a ser esos peones doblados. Pero va a seguir una regla importante Magnus Carlsen, y es que va a tratar de aislarlo. Y vamos a ver la estrategia maravillosa que usa para aislar esos peones. Primero activa el tercer triunfo estratégico, en realidad es activar sus piezas, potenciar sus piezas, hasta tal punto de que aquí dama F5 ya era una jugada prácticamente ganadora, porque entraba aquí, amenazaba entrar, obligaba a este cambio, y en esta posición el negro se queda muy pasivo y el blanco poquito a poquito podía haber seguido progresando. No hizo dama F3, luego vino por aquí, acabó consiguiendo un final parecido, pero este final parece un poquito más defendible que el que veíamos.
Y después de este B5 que juega David Antón, va a venir esa estrategia que decía de aislar los peones doblados. Y para eso Magnus Carlsen concibe una idea con B4 donde desaparezcan los peones de A y B de cada bando para que queden aislados los de C y esa sea la segunda debilidad en la posición. Es toda una lección estratégica. Vamos a ver cómo da algunas vueltas, mejora, viene con el rey a A3 para preparar cómodamente el B4 y cuando hace B4 desaparecen esos peones y ahora estos peones son más débiles, la segunda debilidad. Ese es el gran concepto estratégico para luchar contra los peones doblados y provocar en esta posición la segunda debilidad. Y ahora el quinto triunfo estratégico de Magnus es provocar el error, dar muchas vueltas, mejorar cada detallito poco a poco, pero básicamente, bueno, juega con la idea, de hecho, de que algún cambio en E6 también, entrar en un final de peones en algún momento puede ser bueno, es una amenaza que siempre existe y vamos a ver cómo viene, aquí juega C4 porque quiere venir hacia el flanco de dama, claro, hacia el flanco de rey, perdón, su idea es venir a G6 y ganar el peón de F6, así que no puedes venir con rey de 2 porque te hacen C4 aprovechando la clavada, así que hace primero C4 y viene por aquí. El negro, bueno, está listo para hacer lo mismo, trae también su rey y aquí vemos cómo la torre en la columna A puede atacar desde A7 y A5 los peones débiles del negro. O sea, ha sido la estrategia de eliminar los peones A y B y tener esas columnas para su torre, ha sido todo un éxito, una verdadera lección. Trae el rey hasta aquí y como digo, lo que ha hecho es esperar el error prácticamente porque, bueno, en esta posición ha jugado, bueno, tenía que haber jugado rey G7 para defender, ha jugado torre de 8 y ahora el peón ataca desde aquí, si te comes este va a caer primero el de C7 y luego el de C5, así que, o incluso el rey podría entrar por G6 y caer el de F6, el negro elige esto para defender, pero ahora viene torre A5 y va a caer este peón y una vez que cae este peón el final ya es más sencillo. Trae el otro peón a C5, deja al rey en malas condiciones y ahora simplemente su rey va a venir hacia el flanco de dama, se puede venir ahí a colar por B6, por ejemplo, o incluso ideas de D4 que también son ganadoras. En esta posición abandonó el niño Antón. Había un momento cuando incluso que se le había escapado antes la victoria. Aquí jugó C3 en esta posición en el final Magnus Carlsen y había una idea muy interesante, mantener ahí la torre y jugar un torre 8 y un torre 6, la idea de entrar en finales de peones muchas veces era importante para Carlsen, que se le había escapado, ¿no? Pero como digo, no es tan importante como su estrategia ya de forzar el error del rival, estar en una posición pasiva, en una posición donde es mucho más difícil defenderte que jugar a ganar. Es mucho más fácil cometer un error en esa posición donde todo se está manteniendo con alfileres. A lo mejor con más tiempo, a otro ritmo, David Antón podría haber conseguido defender esta partida, pero a este ritmo Magnus Carlsen ha entrado en sus posiciones y ha ganado el final de manera como él gana, con su estilo de siempre. Esperemos que David Antón remonte y que gane el torneo si puede ser. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta entonces, un fuerte abrazo.